Muy buenos días a todos. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 11 de octubre, hablando de teoría general del proceso. En la clase pasada, en la clase anterior, estuvimos hablando acerca de los terceros que intervienen dentro del proceso. Y mencionamos varias circunstancias en las cuales se presentan terceros intervinientes. Vamos ya a cerrar ese tema y vamos a coger a otro sujeto procesal. Entonces, hemos mencionado como sujetos procesales el juez y mencionamos empleados del juzgado y demás. Después mencionamos a las partes y mencionamos capacidad para ser parte, quién puede ser parte, litisconsorcios, etcétera. Luego mencionamos a los apoderados y mencionamos cuál es el contrato, cómo se paga, vicisitudes, etcétera. Después nos metimos con terceros intervinientes y hablamos de varias clases de terceros, como que el coadyuvante, ¿Listo? Y ahora vamos a hablar de un quinto sujeto procesal, que son los auxiliares de la justicia. Los auxiliares de la justicia. Acá en el libro que tantas veces les he recomendado de Jaime Azula Camacho, Manual de Derecho Procesal, tomo 1, página 230, nos dice lo siguiente el amigo Jaime. Se denomina auxiliar de la justicia a las personas que por sus especiales conocimientos o experiencias en ciertas disciplinas o actividades están capacitadas para adelantar determinadas actuaciones que es necesario surtir en algunos procesos y para los cuales el funcionario judicial está imposibilitado por ser extrañas a la índole de su función. Profe, qué pena. ¿Me Dígame. podría repetir lo que dijo, que es que se me fue el internet y me había sacado de la reunión? Los auxiliares Qué de la pena. justicia están definidos acá en el libro de Jaime Azula Camacho, que ya se los hemos Profe, ya les explicado veces. comparto las fotos del libro en el grupo de WhatsApp a los compañeros. Artículo 230. Entonces, repito, se denomina auxiliares de la justicia a las personas que por sus especiales conocimientos o experiencias en ciertas disciplinas o actividades están capacitadas para adelantar determinadas actuaciones que es necesario surtir en algunos procesos y para los cuales el funcionario judicial está imposibilitado por ser extrañas a la índole de su función. En el siguiente punto, que es la naturaleza, tiene una definición un poquito más accesible. Llega y nos dice, los auxiliares de la justicia son colaboradores del juez, pero sin que por ello queden investidos de jurisdicción. De acuerdo con la definición o calidad que les otorga la ley, ejercen un oficio público, concretamente un cargo de carácter esencialmente transitorio y sin que su desempeño obstaculice en forma alguna su ocupación habitual. La mencionada calidad implica que, al igual que el juez, no tengan interés en los resultados del proceso en el cual actúan y, por tanto, las causales de impedimento y recusación les son aplicables. Entonces, ¿qué podemos extraer de este par de definiciones? ¿Qué podemos nosotros mencionar como qué es un auxiliar de la justicia? Entonces podemos decir que es una persona que no es el juez, que entra al proceso de manera transitoria. Para ayudar al juez con una circunstancia diferente a su función.
Es decir, para realizar algo que el juez no puede o no sabe hacer. ¿Cómo así? Porque eso suena como que estuviéramos hablando mal de los jueces. Sí, como que estuviéramos diciendo que los jueces no saben algo. No, no, nos referimos es a esto. Imagínense que estamos en un proceso de sucesión. ¿Listo? Y sabemos que Pedro dejó un apartamento, una finca y un local. 4 hijos y la mujer. Para poder repartir y darle a cada uno lo que la ley le otorga, nosotros tenemos que inventariar los bienes, ya están inventariados, un apartamento, una finca y un local. Pero también los tenemos que evaluar para saber cuánto valen esos bienes. Perfecto. ¿Cuánto vale esa finca? ¿Cuánto vale el local? ¿Cuánto vale el apartamento? Y usted le pregunta a la gente y dice, no, yo no sé, yo creo que eso vale para ahí 200, para ahí 300, para ahí 150, para 800, por ahí 1000. Pero la gente no sabe. Y el juez menos, que es que el juez es abogado, no es un comisionista, ¿sí? Entonces, ¿qué nos toca hacer ahí? Solicitar que una persona experta, un evaluador de la lista de auxiliares de la justicia, realice un avalúo y le diga al juez, ve, la finca vale tanto por estas y estas y estas y estas y estas razones. El apartamento vale tanto por estas razones y el local vale tanto. En total, la herencia vale 3.000 millones. Entonces ya ahora con ese valor ya podemos entrar a mirar cuánto es lo que le corresponde a cada persona dentro de la sucesión. Pero si no le podemos poner valor, se nos complica infinitamente la actividad del juez. Porque ¿cómo hace ese juez para decir cuánto valen los bienes? Si eso es ajeno a su función es administrar justicia, es decir, resolver un problema, pero su función no es darle valor a los bienes. Entonces, la función de los auxiliares de la justicia es, digamos, suplir las necesidades que se presentan en los juzgados y que obviamente el juez no puede satisfacer porque el juez no tiene esas aptitudes, ¿sí? El juez no es evaluador. Y así como ese, pues hay en 1000 ejemplos. Entonces, en conclusión, los auxiliares de la justicia son personas que tienen alguna profesión que le es de utilidad al juzgado o que tienen un conocimiento o una experiencia que los califica como idóneos y que en determinados procesos son nombrados o son buscados para ayudar con alguna cuestión que se necesite dentro del proceso. Como ya lo dijimos, su función es transitoria, es decir, ellos entran al proceso, realizan la actividad que les pidieron y salen del proceso.
¿ya? Solamente están presentes para la realización de la actividad específica que les piden y su función termina. Y ahora bien, ¿y el juez cómo sabe a quién nombrar? Porque eso se puede volver facilito una mafia. Resulta que los juzgados cada cierto tiempo, generalmente cada 2 años, abren una convocatoria para que cualquier persona que reúna unos requisitos que están en una lista se inscriba en la lista de auxiliares de la justicia. Entonces están que médicos, que evaluadores, que abogados, que según lo que se necesite. Y entonces se hace una lista con un montón de gente. Y el juez, llegados a un proceso, tiene que hacer un nombramiento en orden alfabético. Hasta que llegue a la lista y vuelve otra vez. ¿Sí? Entonces así es como funciona esto. Cualquier persona que reúna los requisitos se puede inscribir y el juez lo nombra alfabéticamente a medida que se vaya necesitando y obviamente se le paga pues por su labor, ¿cierto? Se le fijan unos honorarios dentro del proceso que tienen que ser cubiertos por las partes que son las que necesitan la función de esa persona. ¿Listo? Entonces, esos son los auxiliares de la justicia, digamos que son ayudantes que tienen algún conocimiento específico, que tienen una profesión específica, que realizan una actividad específica y entonces que los llaman para que hagan esa actividad dentro del proceso y se vayan. Y esa actividad es lo que necesitamos para poder darle trámite. Como les dije en la sucesión, poder saber cuánto valen los bienes para poder identificar cuánto es la masa herencial y poderla repartir entre los herederos. ¿Sí? Porque de resto nosotros no podemos tener una certeza, no podemos saber cuánto es que valen esos bienes. Y sin eso no podemos repartir. Porque la ley dice que los hijos se reparten la herencia en partes iguales. ¿Pero partes iguales de qué? Usted no puede llegar y decir, vea, para un hijo la casa, para el otro el local y para otro la finca. Porque si tienen valores diferentes, ¿qué? ¿Sí? Entonces, por eso hay que darle valor a cada uno. Entonces, lo necesitamos con urgencia en ese proceso. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, Dígame. pero entonces, por ejemplo, llegando al caso de que, pues yo tengo varios hermanos y a mí me dejan una casa y esa casa pues vale tanto, a la hora de repartir se reparte igual y de un momento a otro esa casa o sea, hicieron una carretera por ahí y la casa ¿Vale se, menos o pues, vale más? ajá, uno ahí ya puede pelear o ya ahí eso ya se le escapa de las No, manos. usted reparte con los valores al día presente. O sea, hoy que vamos a repartir, ¿cuánto vale la casa? Ah, la casa vale 100. Ah, listo. Entonces, para fulano la casa. ¿Y cuánto vale el local? Ah, el local vale 105. Y todos están de acuerdo. Listo. Entonces, para Mengano la casa. El local, perdón. Entonces ya tenemos fulano con la casa que valía 100 y Mengano con el local que valía 105 porque todos estuvieron de acuerdo. Y la finca costaba 98, todos estuvieron de acuerdo, entonces se le quedó al otro. Listo, entonces tenemos 3 hermanos, cada uno con un bien diferente. Y al cabo de 5 años resulta que la casa ya no vale 100, sino que vale 50, la finca vale 3.000 y el local vale 400. Ah, eso ya es otra cuestión aparte. Porque al momento de repartir, en ese momento, haciendo el avalúo, los valores eran similares. La diferencia era nada. ¿Sí? Entonces, en ese momento no hubo problema. Pero ya que después, no, que es que construyeron un centro comercial, que es que una carretera, que es que fue, taque, eso ya es otro paseo muy diferente. ¿Sí? Eso es que cosa juzgada ya. Sí, sí, ya es cosa juzgada y ya son cosas propias de las dinámicas de la economía. ¿Sí? Miren que hace 30 años, poquitico más, 40 años,
Prado Centro era, vea, lo más high de Medellín, vea. Las cosas más espectaculares estaban allá. Por eso es que usted va a ese barrio y usted pasa por unas casas y usted dice, pero ¿qué son estas casas? Mire la casa donde está el águila descalza, el Palacio Egipcio, entre otras, unas casas, unas cosas espectaculares. ¿Sí? Y para acá, para estos lados, el poblado eran mangas, eso eran lotes, eso no valía nada, si eso era un lote. Y Llano Grande, ay hermano, eso era la selva. Sí, empiece porque para llegar a Llano Grande desde Medellín de 40 años era un paseo en burro de 2 días básicamente. Y hoy en día, ¿cuánto vale una casa en Prado Centro versus una casa en Llano Grande? O en el poblado. ¿Cuánto vale una casa en el poblado versus una casa en Prado? Pero eso ya son mecánicas de la economía, ¿cierto? Entonces, ustedes han visto que ciertos lugares o ciertos mercados suben o bajan de precio dependiendo de muchas circunstancias. Entonces, lo que yo hago es que a día de hoy, cuando voy a repartir, ¿cuánto vale? Y reparto hoy. Ya el día de mañana, ya eso es otro paseo. ¿Sí? Ya eso es otro paseo porque ya eso es lo que le tocó a usted. Ya usted mirará si negocia, si ve que las cosas van para arriba y vende o no vende o se queda, o que, en fin, eso ya es cuestión de cada uno. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya sabemos que los auxiliares de la justicia son personas que van a desempeñar una labor transitoria porque ellos tienen un conocimiento, una profesión, una experiencia que los faculta para realizar esa actividad y que el juez no lo puede hacer. ¿Listo? Entonces, ¿qué requisitos tienen estos auxiliares? El amigo Jaime Azula, el mismo libro, nos habla que los requisitos de los auxiliares de la justicia se dividen en dos. En los requisitos generales y en los requisitos específicos. Y nos menciona el profesor Jaime que dentro de los generales vamos a encontrar 7. Capacidad, conducta intachable, domicilio en el lugar del proceso, sin antecedentes penales, que no esté desempeñando otro cargo
que no haya sido destituido y que se haya abstenido de aceptar cargo anterior. Entonces, Jaime nos menciona que esos son los requisitos específicos. La persona que estaba mandando las imágenes al grupo, por favor, lo puede volver a hacer. Y nos menciona que como específicos tenemos 4. Entonces nos dice que sea versado y experto en la materia, que si es un perito no haya prosperado una objeción a un dictamen. Esto es solo para los peritos. Que para los secuestres no haya dejado de rendir cuentas o de cubrir el saldo adeudado este es para los secuestres nomás, y el último que no se le haya cancelado o suspendido la tarjeta o licencia. Este es para las profesiones liberales. Entonces, estos son los requisitos que nos propone el profesor Jaime Listo. Entonces, ahí está. Estos son los requisitos que nos propone Jaime Azula Camacho, páginas 230 y 231. Cuando habla de requisitos generales, nos dice que son los que tiene que cumplir
todo auxiliar de la justicia sin consideración a la índole u objeto del cargo. Todos los auxiliares de la justicia tienen que cumplir esos, los generales. Y cuando nos hablan de los específicos, nos dicen que miran una modalidad determinada y se contraen los siguientes. Entonces, empecemos por estos generales. Frente a capacidad, nos habla que es capacidad tanto desde el punto de vista civil como en cuanto a que esté en condiciones físicas, psíquicas para desempeñar el cargo. ¿Cómo así? Ustedes recordarán que en personas a uno le hablan de la capacidad como atributo de la personalidad y que nos dicen que la capacidad se divide en dos, en la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la capacidad para tener derechos y exigir su cumplimiento. Esa la tienen todas las personas, naturales o jurídicas, desde el momento de su nacimiento o de su constitución. Pero la capacidad de ejercicio se obtiene a los 18 años de edad. Entonces, cuando él se refiere a la capacidad civil, se refiere a la capacidad de ejercicio. O sea que debe ser mayor de edad y ser plenamente capaz para poder ser nombrado auxiliar de la justicia. Pero además nos dice que también tiene una capacidad desde otro punto de vista, y es que la persona tenga las aptitudes con P necesarias o que esté en condiciones tanto físicas, mentales, económicas, etcétera, para desempeñar el cargo. ¿Sí? Entonces usted tiene que estar en condiciones. ¿Y eso cómo lo sabemos? No, eso es una responsabilidad que usted tiene. Si usted no está en condiciones, usted lo debe hacer saber. Porque usted asume una responsabilidad cuando es nombrado como auxiliar de la justicia, y si no la puede cumplir, pues entonces usted tiene unas responsabilidades ahí. ¿Listo? Entonces, por eso la persona debe estar en capacidad de ejercer el cargo. ¿Listo? El segundo punto, el segundo requisito al que se nos refiere el amigo Jaime, es conducta intachable. Eso siempre me ha resultado a mí como difícil. Ay, aquí me equivoqué. Eso siempre me ha resultado a mí como difícil. Porque conducta intachable, pues se refiere a que usted tenga buena reputación, que no tenga reputación de ladrón o mentiroso o lo que sea. El problema es que la ley menciona esto de conducta intachable, pero es más como una obligación natural. Una obligación natural es una obligación de la cual no se puede exigir su cumplimiento, sino que la persona se obliga moralmente a. ¿Sí? Es como usted, eso es la obligación que usted tiene de respetar a sus padres. Todos tenemos esa obligación, ¿sí o no? Pero ¿cómo hacemos cumplir esa obligación? O sea, vea, es que ese man le habla muy maluco a la mamá. ¿Sí? Eso es una obligación natural. Y es más o menos lo que ocurre con esto. Porque la idea es que, hombre, pues que no vayamos a poner de administrador de un negocio a una persona que tiene reputación de robarse la plata de los negocios que administra, ¿cierto? Más o menos es como si usted cogiera y nombrara a uno de esos de los carteles de contratación de Bogotá, todos bien sabidos que están en la cárcel, y lo pusiera como de jefe de obras públicas del área metropolitana. Que uno dice como, no, mano, pero no jodas, hombre. ¿Cómo lo vas a sacar de la picota para venirla a traerla? No jodas, hombre. Sí, más o menos a eso nos referimos.
Pero el problema es que esa frase, conducta intachable, pues dice mucho y a la vez no dice nada, ¿sí? Porque, ¿qué es intachable? ¿Qué es tener buena reputación? O sea, que usted no haya hecho embarradas antes y que, ¿sí? Pero no es algo que yo pueda cumplir. O sea, tráigame su certificado de reputación, hágame el favor. ¿Sí? No, eso no es algo que se pueda mirar. Entonces, digamos que es más como una obligación moral, pues. Uno lo que sí puede hacer es que si es una persona que, como el ejemplo que yo estaba poniendo, pues obviamente no lo puedes poner a administrar plata porque ya sabemos que, ¿cierto? Pero de resto es muy difícil encontrarlo. Que esté domiciliado donde se cursa el proceso, esa sí es muy importante, porque las listas de auxiliares de la justicia están limitadas al lugar donde uno vive o donde usted está domiciliado. Entonces, por ejemplo, si yo estoy domiciliado en Envigado, la lista de auxiliares de la justicia a la que me voy a inscribir es la de los juzgados de Envigado, no a la de los juzgados de Cartagena, porque por obvias razones a ese auxiliar de la justicia se le va a facilitar muchísimo más si se tiene que desplazar a Envigado y no a Cartagena viviendo acá. En cambio, si usted vive en Cartagena, se le facilita mucho más desplazarse al juzgado de allá. Entonces, ese es el asunto. Usted se inscribe en la lista y dice dónde está domiciliado y se le nombra ahí, ahí, para facilidad suya, del juzgado, de las partes, de todo el mundo, para que después dice, no, es que yo viajo tal día y es que no puedo porque es que estoy por fuera. No, ¿sí? Es para que la persona tenga un conocimiento, tenga una comunicación constante de los procesos que tiene a su conocimiento, ¿listo? O de las circunstancias que le pusieron a que realice. Que no tenga antecedentes penales, ese es básicamente lo mismo que dijimos arriba con la de la conducta intachable. Esto se refiere, pues, obviamente a que no se le haya impuesto una sentencia condenatoria penal por alguna circunstancia. Es lo mismo de la conducta intachable. Que no se encuentre designado o desempeñando un cargo como funcionario público o empleado público en cualquiera de las ramas del poder público, ¿cierto? Entonces usted no podría nombrar pues a un concejal, no podría nombrar a otro juez, no podrías nombrar a un fiscal, no podrías nombrar, sí, a un congresista, a una persona que esté trabajando como funcionario público o como empleado público de alguna de las ramas del poder público. ¿Ya? Tiene que ser una persona que no esté desempeñando esos cargos, que si trabaja de manera civil, pues que trabaja para una persona jurídica civil, ¿listo? O que tiene su propia empresa, pero que no es empleado público ni funcionario público. Es más, en los cargos de los funcionarios públicos y empleados públicos se dice que no pueden desempeñar otra labor. ¿Se acuerdan cuando estuvimos analizando el juez que una de las cosas que decía era que no podía desempeñar ningún otro cargo excepto dar clases no sé cuántas horas a la semana? ¿Sí se acuerdan? Tal cual. Todos los cargos dicen eso. Cuando usted firma, dentro de las obligaciones está eso. Entonces, excepto dar clases. Ese es el único que sí se puede. Por ejemplo, los congresistas no pueden, pero sí pueden dar clases. Los magistrados de la corte no pueden, pero sí pueden dar. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, es básicamente lo mismo. El siguiente, que no haya sido destituido. La destitución es una sanción disciplinaria que se da a los funcionarios públicos. Eso tiene un proceso, obviamente, pero se da como resultado de que la persona ha cometido una falta disciplinaria y al final la sanción es la destitución. La falta tiene que ser lo suficientemente grave. Pero entonces aquí volvemos a caer en el mismo tema de la conducta intachable. Es decir, si usted fue destituido, entonces no sos tan intachable como debería ser, ¿cierto? Entonces
tenés una sanción. Entonces volvemos al mismo punto. Y por último, que se haya abstenido de aceptar un encargo anterior, y que si lo desempeñó no haya incurrido, en una falta por no atender alguna de sus funciones. ¿A qué se refiere esto? Usted no puede ser auxiliar de la justicia si ya fue nombrado en otro proceso. Nada más puede tener uno activo. ¿Listo? Lo que sí puede pasar es que usted haya sido nombrado, realice la actuación que le pidieron y terminó. Y que después lo vuelvan a nombrar. No hay problema siempre y cuando no haya tenido usted problemas con el encargo anterior, porque si antes lo nombraron y entonces eso generó problemas y generó sanciones, pues volvemos al mismo tema de la conducta intachable, que entonces usted ya no es apto, porque si ya la embarraste, ¿cómo te vamos a volver a dar la confianza? ¿Ya? Básicamente es eso. Pero sí se puede, ojo, que yo haya desempeñado un cargo como evaluador en la sucesión que estábamos hablando al principio, que realicé la conducta perfectamente y hice el avalúo y al año me volvieron a nombrar. Entonces, la clave es que yo ahí cumplí con mi labor a la perfección, no hubo ningún problema. Ya cuando vuelvo a ejercer el cargo, estoy libre porque todo lo hice correctamente. Entonces, a eso es a lo que se refiere el profesor Jaime cuando nos dice que se haya abstenido de aceptar un encargo anterior, o que si lo aceptó no haya sido sancionado por una falta o por inobservar sus funciones según lo que tenía que hacer. ¿Listo? Esos son entonces los requisitos generales. Vamos a hablar de los requisitos entonces específicos. Esos son los generales, hablemos de los específicos. Los específicos, como ya dijimos, dependen del encargo o de la actuación específica que le va a ser encomendada a ese profesional. Entonces, primero, la persona tiene que ser experto y versado en el tema. Si a usted lo nombran como auxiliar de la justicia, es porque usted tiene un conocimiento técnico o científico específico en el área. Y esto se valida en el caso de las profesiones con el título profesional o el título técnico, porque también hay veces que no se requiere un profesional, sino un técnico, por ejemplo, un técnico en sistemas, técnico, o también se puede validar con la experiencia que se tenga en un arte u oficio, porque si la persona tiene un conocimiento especial, pero es en un arte o en un oficio, por ejemplo, en una sucesión, una vez nos tocó a nosotros que había un anillo de diamante. ¿Sí? Un anillo con un diamante. Entonces nosotros necesitamos saber cuánto valía eso. ¿Cuánto valía ese anillo con el diamante? Entonces, ¿quién nos toca buscar? Un joyero. Y entonces el joyero, que tiene 1000 años de experiencia, nos habla de varias cosas y nos dice, vea, resulta que las joyas tienen dos valores. Yo no tenía ni idea de eso. Tienen el valor como joya y el valor como materia prima. Es decir, a un lado tenemos X gramos de oro que se pueden fundir y volverse en cualquier otra cosa, y tenemos un diamante de tantos quilates con tal corte, con ta. ¿Sí? Entonces, el oro vale tanto dependiendo de los quilates y el gramaje que tenga, y el diamante también dependiendo del tamaño, los quilates, no sé qué, también tiene su propio valor. O el valor como joya, que es más alto porque tiene el valor del diseño, de la mano de obra, de la orfebrería, ¿sí? Y de todo eso. El problema es que como joya
es muchísimo más difícil venderlo o negociarlo, porque como joya es casi que al gusto del consumidor, ¿cierto? Entonces es mucho más difícil, pero el valor es más alto. Como materia prima el valor es más bajito, pero se negocia más fácil, porque es que un diamante se puede poner en cualquier joya y el oro se puede utilizar para cualquier cosa, ¿cierto? En cambio, el otro no. Entonces nos dio dos valores y nosotros trabajamos con el más barato, pues porque era el que tenía más facilidades. Es más, él mismo se ofreció a comprarlo, pero como materia prima. ¿Listo? Entonces, en ese caso, ¿qué necesitábamos nosotros? Una persona experta en ese tema. ¿Sí? Entonces, por eso hablamos de que tenga un conocimiento o que sea versado en la materia. ¿Listo? Y de aquí nos habla de manera específica. Primero, para los peritos, que no haya prosperado una objeción en contra de un dictamen que ellos hayan realizado. Segundo, para los secuestres, que no hayan dejado de rendir cuentas sobre los bienes que tenían secuestrados o que no hayan dejado de pagar o cubrir o reintegrar los bienes o el valor de lo que estaban secuestrando. Y tercero, para las otras profesiones, pues que tenga su tarjeta profesional vigente. Ahorita más tardecito, ya enseguida les explico qué es cada uno de ellos. Los sobre todo secuestra y peritos, que son los que tienen los nombres más raritos, enseguida los vemos. ¿Listo? Entonces, esos son los requisitos específicos. Para que la persona sea nombrada, debe cumplir con esos requisitos que mencionamos y entonces puede ser nombrado y estar inscrito en la lista y entonces sí puede ser nombrado según se necesite dentro de los juzgados. Por esa labor se le paga, el juzgado fija el monto de unos honorarios por realizar la labor que le encomendaron y ese monto debe ser pagado por las partes. So pena que no pueda continuar el proceso hasta que se termine. Cuando las partes no tienen dinero, cuando las partes son pobres, pueden solicitar una figura que se llama amparo de pobreza. Con el amparo de pobreza, lo que se hace es que usted le pide al Estado ayuda porque usted no tiene con qué pagar las expensas del proceso y eso incluye los honorarios de los auxiliares de la justicia. Entonces el Estado los paga por usted. ¿Listo? Pero eso es algo excepcional. En casi todos los procesos, las partes cubren sus gastos. ¿Listo? ¿Dudas o continuamos? Listo. Entonces, hablemos, tal y como también nos lo menciona acá muy bien en el mismo libro, página 231, sobre las clasificación o las clases de auxiliares de la justicia. Entonces, el profe Jaime Azula, mismo libro, nos dice que hay varias clases de auxiliares de la justicia. Y nos lo divide en 5. Entonces nos dice que están los peritos, están los secuestres, están los liquidadores, están los agrimensores y contadores y los que requieren la calidad de abogado.
de abogado titulado. ¿Listo? Estos son los que nos menciona el profe Jaime Azula. Entonces nos dice que tenemos liquidadores, agrimensores, secuestres, peritos y los que requieren el título de abogado. Miremos los primeros, peritos. ¿Qué nos dice el profe? Los peritos que comprenden una extensa gama en razón del sinnúmero de asuntos sobre los cuales puede dictaminar. Hay tantos peritos como profesiones y actividades especializadas en general. Los hay médicos, agrónomos, químicos, grafólogos, etc. Eso está muy bien, pero a mí me parece que aquí hay un error grave con el profe Jaime, y es que no dice qué son. O sea, él los narra como que todos ya lo tenemos supremamente claro que es un perito. Todos sabemos qué es esto. Entonces es el problema. Entonces, ¿qué nos falta? Complementarle ahí a eso. ¿Qué es un perito? Es un experto en una ciencia, en un arte, en una profesión o en un oficio. Eso es un perito. Un experto en una ciencia, en un arte, en una profesión o en un oficio. Un experto. Al cual se le pide que haga un estudio técnico o un estudio científico para que presente los resultados al proceso o al juzgado, para que presente los resultados al juzgado en un documento que se denomina dictamen pericial. El dictamen pericial es el documento que se presenta al juzgado, que contiene los resultados del análisis técnico o del análisis científico que fue realizado por el perito. ¿Sí? Entonces ahí sí uno tiene que complementar con lo que dice. Entonces miren la definición que nosotros tenemos, que dice: es un experto en una ciencia, en un arte, en una profesión u oficio, al cual se le encomienda un estudio técnico o científico para que presente al juzgado los resultados en un documento que se llama dictamen pericial. Y a continuación de eso, miremos lo que nos dice Jaime. Nos dice que comprenden una extensa gama en razón del sinnúmero de asuntos sobre los cuales se puede dictaminar. Hay tantos peritos como profesiones y actividades especializadas en general. Los hay médicos, agrónomos, pintores, químicos, grafólogos, etcétera. Entonces, mire que ahí sí la definición sí nos tiene sentido. Entonces, por eso les decía yo que a mí me parece que había un error ahí, y es porque nos hace falta ese pedazo de qué es el perito. ¿Listo? Entonces, perito es el experto en un tema. Ustedes recordarán el problema de Hidroituango, ¿sí o no? Entonces necesitamos saber qué fue lo que pasó con Hidroituango. ¿Qué fue lo que ocurrió? Porque nosotros no tenemos ni idea. Imagínense que usted y yo seamos jueces de ese proceso para saber qué fue lo que pasó, quién es el responsable. Nosotros no tenemos ni idea de qué fue lo que pasó ahí. No, que es que a mí me dijeron que fue esto, que es que fue aquello, que pero ¿qué fue lo que pasó con Hidroituango? ¿Qué fue el error? ¿En dónde estuvo? ¿Qué fue el problema? Entonces, ahí se contrató a una empresa que se llama Scava. Y esa empresa hizo unos estudios, incluso metieron unas cámaras submarinas que se metían a los túneles y revisaran, hicieron una cantidad de estudios. Eso seguramente costó un infierno de plata.
Y Escava proporcionó el siguiente dictamen pericial. Mírelo, está en video, mírelo. Hidroeléctrico Ituango. Taponamiento Galería ¿Se escucha? ¿Lo escuchan? Auxiliar de Desviación. Sí, sí, se escucha, se escucha. Sí, listo. La construcción del proyecto hidroeléctrico Ituango comenzó en 2009, logrando el desvío del río a través de los túneles de desviación originales en febrero de 2014. Desde el 20 de septiembre de 2017 se utiliza también la Galería Auxiliar de Desviación, GAD, como sistema de desvío del río Cauca. Cuando la construcción del proyecto tenía aproximadamente un avance del 90%, se procedió a iniciar el cierre programado de los túneles de desviación izquierdo y derecho. El 28 y 30 de abril de 2018 ocurrieron derrumbes de terreno al interior de la GAD que generaron el taponamiento definitivo de la galería. La exploración realizada por una cámara submarina y la ubicación del cráter en superficie acotan la zona de estudio. Esta zona se compone principalmente de 3 unidades geológicas: roca sana 2B, roca meteorizada 2A y suelo 1C 2A. La roca donde se construyó la GAD corresponde a un gneiss con foliación bien desarrollada. Existen también 2 familias de diaclasamiento bien identificadas. Adicionalmente, en la zona se encuentran accidentes geológicos relacionados con el sistema estructural de la quebrada Tenche. Al proyectar el cráter de subsidencia, considerando los planos de debilidad del macizo, se puede inferir el sector de la GAD que se vio afectado por el colapso. El sector de análisis fue clasificado durante la construcción como terreno tipo 3, el cual, de acuerdo con el diseño, no requería instalación de losa de piso en concreto. La situación anterior abre la posibilidad de que en dicho sector se puedan presentar singularidades geológicas expuestas en el piso del túnel. Como es propio del método de excavación utilizado y dado el contexto geológico local, la topografía resultante luego de la excavación del túnel resulta siendo irregular. Esta situación pudo afectar las condiciones de flujo del agua dentro del túnel, particularmente en el piso. La zona donde se presentó el colapso se encontraría inmediatamente después de la curva localizada en cercanías a la entrada de la GAD. Por esta situación, el flujo de agua generaría esfuerzos de corte mayores en la pared y el piso de la zona exterior de la curva. A finales de marzo de 2018, el aumento del nivel del embalse por factores hidrológicos provocó que la GAD pasara de flujo libre a flujo en transición. A principios de abril de 2018, el flujo pasa a presión. Por último, a finales de abril de 2018, la GAD volvió a operar con flujo de transición, para finalmente volver a flujo en presión poco antes del primer colapso. Este aumento del nivel del embalse provocó también un ascenso en el nivel freático del macizo rocoso, pero a una velocidad menor que el aumento de presión al interior de la GAD. Debido a esto, durante los primeros 2/3 del mes de abril de 2018, el agua dentro de la GAD hacía más presión hacia afuera del túnel que el nivel freático del macizo hacia adentro del túnel. Posteriormente, durante el último tercio de abril de 2018, el descenso del nivel del embalse y de la presión del agua dentro de la GAD se produce a una velocidad que es mayor a la de abatimiento del nivel freático del macizo rocoso, invirtiendo la situación y generando una presión hacia dentro del túnel mayor que la del agua dentro de la GAD. En consecuencia, se generaron cambios importantes de la relación entre la presión del túnel hacia la roca y de la roca hacia el túnel. En el sector existen singularidades geológicas llamadas cizallas.
En el tramo de análisis, estas singularidades geológicas se encontrarían expuestas en el piso del túnel. El material de relleno de estas cizallas es en algunos sectores lavable y erosionable por el flujo de agua. La cizalla es erosionada y su relleno es arrastrado por el flujo de agua. Al remover el relleno de la zona de cizalla, se generan superficies de debilidad en la roca que quedan expuestas al flujo. La foliación está bien desarrollada, es de alta persistencia y tiene una separación cercana a 20 centímetros. Dado que el tamaño del bloque medio de roca pesa 50 kilogramos y el flujo tiene una capacidad de arrastre muy superior a este valor, los escombros son removidos fácilmente por la corriente. Esto genera una progresión en la zona de cizalla. Debido a la orientación de la foliación y el mayor potencial erosivo del agua en este tramo, la erosión se propaga lateral y verticalmente desde el túnel hacia la roca. Las estructuras geológicas predominantes orientan la degradación de la GAD. A nivel de piso, se generan cuñas que crecen en la pared derecha, tanto por separación de los planos de foliación de la roca como por levantamiento de bloques de roca. Favorecido por el máximo desgaste del agua, el mecanismo de falla progresa hacia la pared derecha. En la base del túnel se genera una zona vacía, ya que los escombros son lavados por el flujo. La cavidad generada induce el desprendimiento de bloques de mayor tamaño, el cual es favorecido por la foliación, las principales familias de diaclasamiento y cuñas de roca. Se genera una pérdida gradual del soporte. Continúa el progreso de la cavidad a medida que los bloques son removidos por el agua. La cavidad progresa hasta generar un cambio de forma suficiente para producir un colapso brusco que el flujo de agua no es capaz de remover. El bloqueo producido por los bloques de roca detiene el flujo a través de la GAD. La detención súbita del flujo dentro del túnel produce un aumento en el nivel del embalse. Al aumentar el nivel en el embalse, se incrementa la presión de agua sobre el tapón. Esto último conduce a un destaponamiento. Al destaponarse el túnel, queda una cavidad inestable. La cavidad progresa, acercándose al contacto entre la roca y el suelo. El proceso de socavación continúa hasta que el puente de roca no tiene la capacidad soportante necesaria para mantenerse, provocando el desprendimiento súbito de toda la roca y suelo remanente por encima de este, llegando hasta la superficie y generando un cráter visible por encima de este. El tapón se conforma de roca fracturada, suelo y materia orgánica de permeabilidad muy baja, generando el taponamiento definitivo del túnel GAD. Entonces, ahí tienen ustedes un estudio técnico sobre ese punto. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? En el túnel, como el piso no tenía losa, o sea, todo el resto del túnel estaba cubierto por cemento. Como el piso no, el agua le empieza a comer, se le come la pared, se abre el hueco, se desprende, se tapona, empieza a subir el embalse, hace presión, rompe el tapón que había y ¿qué ocurre? Eso genera ese hueco encima y luego se desprende todo y colorín colorado, ¿cierto? Y ese fue el problema que pasó con Hidroituango, que hasta el sol de hoy lo venimos arrastrando, ¿cierto? Porque ya debería estar en funcionamiento y todavía no está en funcionamiento. Entonces, ese es el problema. Entonces, ¿un juez cómo va a hacer eso? Mire la cantidad de términos técnicos que no entendimos nosotros que había ahí. Que el tipo del piso, que la roca, que la no sé qué, que las hice cuántas, que para este lado, que para el lado de allá, que no sé qué, que las foliaciones estaban bien hechas. Y yo, una foliación, muy bien. Sí. No tenemos ni idea. Entonces, para eso necesitamos el experto. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Decir, hombre, yo no tengo ni idea de qué fue lo que pasó. Yo puedo establecer responsabilidades siempre y cuando alguien, un auxiliar, me diga qué fue lo que pasó y quién es el responsable, ¿sí? Entonces el juez manda a hacer eso y ya después sí dice, no, vean, entonces el responsable fue Pedro o Juan, ¿listo? Eso es lo que pasó con ese asunto. Entonces, y eso es un peritaje. Entonces un peritaje se puede hacer sobre cualquier cosa
para que se haga un estudio técnico o científico al respecto. Cuando se cayó el edificio Space, lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó con ese edificio? ¿Por qué cayó? Se hizo un estudio por eso. ¿Listo? Profe, Dígame. una pregunta. ¿Estos peritajes pueden ser como utilizados en casos, pues en procesos donde similares, por decirlo así, un proceso que recurra a otro peritaje que ya se haya hecho o tienen que ser diferentes para cada proceso, aunque sea del mismo tema, por decirlo así? No, Y se puede los... pedir que se traslade. Eso se llama prueba trasladada. Que la prueba que se practicó en un proceso se traslade para otro, ¿sí? Para no incurrir en gastos adicionales. Entonces, por ejemplo, usted está demandando por algo relacionado con eso de Hidroituango, ¿sí? Entonces usted dice, señor juez, le solicito que se traslade del proceso tal a esa prueba. Y con esa, no solo los dictámenes periciales, cualquier cosa, un testimonio que se dio en un proceso se puede utilizar en otro. ¿Sabes dónde se utiliza mucho? En los procesos de responsabilidad civil por accidentes de tránsito con los procesos penales por lesiones personales u homicidio por accidente de tránsito. Entonces, en cualquiera de los dos, el primero que se dé, se practican unas pruebas y se dice que el man va en estado de embriaguez y exceso de velocidad y no sé qué, y eso se traslada al otro proceso, bien sea o se practicó en el civil y se traslada al penal o del penal al civil, no importa. Para que la prueba sea válida en los dos procesos. Es muy común. Se Ah, llama listo, prueba profe. trasladada. Profe, ¿esos dictámenes son de pues, son de conocimiento público o eso depende de si el proceso es Depende del proceso. privado? Los procesos, si son públicos, el dictamen es público. Como este, por Ah, ejemplo. ¿Sí? Pero si es una cosa que tiene reserva, el dictamen también la tendrá. Pero listo, generalmente profe. que la mayoría de los procesos son públicos. Lo que Gracias, pasa es que a profe. uno pues no le interesa como mucho ese tipo de cosas. Pero eso es un peritaje. ¿Sí? También puede haber un peritaje como el que yo les decía. Espérenme, a ver si lo tengo por acá. Vea, como en este caso, que es un avalúo. Entonces, este es un avalúo. Aquí están los datos generales y este es el edificio que se está evaluando. Vea, esto que está acá. ¿Sí? Entonces, aquí hay una descripción general y entonces dice, el inmueble objeto de la presente tasación corresponde a un edificio de 4 pisos, primer piso local comercial, segundo, del segundo al cuarto, al cuarto, 5 unidades de vivienda con dirección calle ubicado en el barrio San Fernando, municipio de Itagüí. Este edificio no cuenta con licencia de construcción y reglamento de propiedad horizontal. Por ende, en los documentos suministrados aparece como un lote de terreno con casa de habitación, con un frente de y un fondo de tanto. De zonas comunes, cuenta con las escaleras y descanso entre pisos. El sector es mixto, corredor de la calle, comercio y residencial, cerca de la autopista sur, avenida Guayabal, Central Mayorista, Parque de las Chimeneas, restaurantes y comercio general. Tiene buenas vías de acceso vehicular y varias rutas de transporte público. La división del edificio es en primer piso un local comercial con nomenclatura y un acceso independiente para los pisos siguientes, nomenclaturas tales, segundo y tercer piso de a 2 apartamentos y en el cuarto un apartamento para un total de 5 unidades de vivienda. Cada apartamento cuenta con servicios públicos, agua, energía y acceso independientes. Entonces dice valor comercial del edificio 958.228.500 pesos, valor del derecho tanto, porque el señor solamente tenía un derecho, el señor murió, entonces necesitamos saber cuánto fue lo que había. Y entonces aquí, entonces, miren que muestran dónde está ubicado el predio, normas de uso del suelo, comentarios para la norma, tipo de zona, entonces que si es comercial, qué distancias aproximadas, que no sé qué, descripción del sector y actividad inmobiliaria para el equipamiento, edificación y dependencias, ¿sí? Edificación de estructura, edificación acabados, dotación actual, entonces mire, cuadro de valoración, estudios de mercado, ¿sí? Diagnóstico profesional de valores de referencia, vea, cuadro de valorización, estudio de mercado, diagnóstico profesional, aquí hay esta fotografía satelital, planos, fotografías.
¿sí? Observaciones en general, observaciones especiales, ¿ya? Eso es también un dictamen pericial. En este caso, para saber el valor de ese edificio. Entonces, como decía aquí en el libro Azula, hay tantos peritos como profesiones y actividades especializadas en general haya. Entonces están los grafólogos, que usted necesita saber si esa sí es la firma de Pedro o de Juan. Entonces se contrata una persona que mira y el trazo y no sé qué, entonces dice que sí, sí, eso no. Hombre, que para las huellas, que no sé qué. Los de balística, ¿sí? Que disparan el arma y entonces cae en unos gel especial que se llama gel balístico y entonces el arma fue disparada de tal y tal forma que no sé qué. Por ejemplo, es muy común en los procesos penales hacer la prueba de absorción atómica, que es una prueba que se hace sobre las manos para saber si usted dispara un arma. Porque cuando usted dispara le quedan restos de pólvora y de químicos en las manos, entonces se les pasa unas cosas. Todo eso son peritajes. Y ahí no, pues la prueba de ADN, tal cual, para saber si una persona es o no es hijo. Todo eso son peritajes. Entonces, se nombra la persona de la lista. Y en la lista de auxiliares de la justicia aparecen todas las cosas. Es un programa y usted le da y ya aparecen las listas de la gente. Dependiendo de lo que necesites. Se le da un término. 10 días, 20 días, 6 meses, 2 meses, dependiendo del caso en específico. Y la persona en ese término debe presentar un dictamen pericial, que es el documento. Y ese documento puede ser objetado por las partes. Y la persona puede ser llamada al proceso para que sustente el dictamen dentro de la audiencia. Así funciona esto. Ese es el perito. En la próxima clase vemos los otros. ¿Listo? Pero ese es el perito, que es el primero de los auxiliares de la justicia. Nos quedan faltando los secuestros, los liquidadores, agrimensores y los que requieren la calidad de abogado. Pero al menos ya saben ustedes qué es un perito y qué es un dictamen pericial. ¿Sí? ¿Dudas? Profe, una pregunta. Dígame. En el caso en que una de las partes no esté de acuerdo o desconfíe del resultado dado por el auxiliar de la justicia, ¿qué procede ahí? La cuestión está en que en los procesos civiles usted puede aportar peritajes privados. Es decir, yo aporto mi peritaje. Y el demandado puede aportar el suyo propio. Pero en otros casos, el peritaje es dado por el auxiliar de la justicia que nombra el juez. En ese caso, usted puede solicitarle a la persona que sustente el peritaje en audiencia. Y usted puede incluso llevar un perito propio para que ese perito le haga preguntas técnicas, obviamente, para que el otro sustente. Si las objeciones son válidas, entonces ese dictamen se deja sin efectos, porque tiene unos errores, porque tiene problemas, porque no se hizo bien, ¿sí? Porque el resultado tiene un margen de error demasiado alto, en fin. Y en ese caso tocará hacer un nuevo peritaje para establecerlo bien. Pero si la persona lo sustenta correctamente, se explica todo, ahí ya no hay nada que hacer, queda en firme, ¿sí? Porque es que el problema es que las personas, como vos decís, desconfían y entonces dicen que no le conviene el peritaje o demás, pero es que el perito lo tiene que hacer con base en unos estudios técnicos o estudios científicos al respecto. Y debe explicar cuáles fueron los métodos utilizados,
cuáles fueron los instrumentos utilizados. Si esos son los instrumentos normales que se utilizan y los métodos normales. Si se utilizó un método diferente al que normalmente se hace, ¿por qué se utilizó ese y no otro? ¿Sí? Él tiene que explicar todo. Pero si se le da buena explicación a todo, ahí no hay nada que discutir, hermano. ¿Sí? Ahí sí, jodidos. Lo único que uno podría discutir es cuando el dictamen es privado, entonces el demandante presenta un dictamen y el demandado presenta otro dictamen con valores encontrados. Entonces el juez nombra un auxiliar y ese es el que dice. ¿Listo? Pero cuando del principio está nombrado por el juez, tiene que ser que se demuestre el error o que se demuestre el problema, porque si no, no es fácil encontrarle, o sea, darle la vuelta a eso, no, no se puede. Y más si es algo que utiliza el método científico, pues, porque eso es, o sea, tiene usted que demostrarlo de la misma manera que hay un error. Cuando son cosas más de apreciación que no utilizan el método científico, sino otras metodologías, pues es un poquito más viable las objeciones. Pero de resto, muy complejo. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces dejemos ahí.